precioso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Cuántos tienen fe como un granito de mostaza? Amén, Jesús. Yo quiero decirte que ese grano de mostaza va a crecer por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, Jesús. Bueno, nos preparamos en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Y yo creo que el Señor va a hacer algo maravilloso. Por eso le invito para que esté atento a lo que el Señor quiere hablar a su corazón. Amén. ¿Cuántos se han sentido en estos últimos días como con mucho calor? ¿Será que está calentando más sobre nuestra tierra? ¿Sí? Cuando usted va y se va a hacer sus vueltas, a pagar los recibos, o se va en su trabajo en bicicleta, como que el calor está más fuerte, ¿cierto? Y cuando usted llega a su trabajo, ¿sí? O cuando usted llega a su casa, usted llega a su nevera, saca ese jugo, esa botella de agua, ¿cierto? ¿Usted qué es lo primero que quiere hacer? Beberla, ¿cierto? Tomársela. Usted no llega con la botella de agua y comienza a mirarla. Ay, sí, esta botellita de agua me va a quitar la sed, ¿cierto? Comienza a admirarla. Esta botellita siempre me ha quitado la sed. Pero usted comienza como a admirarla, pero no se la toma, ¿cierto que no es así? ¿Usted qué hace? ¿Quién dijo miedo aquí? ¿Cierto? Así es, ¿cierto? O cuando usted tiene una enfermedad y usted sabe que hay un médico que tiene la alternativa, que tiene la solución, pero usted no acude a ese médico, estamos contemplando como el resultado desde afuera, ¿cierto? Desde afuera, pero no la bebemos, ¿sí? Entonces, hoy la palabra que traigo se llama entra en el río. Diga, entra en el río. ¿Se han escuchado esa palabra, entra en el río? ¿Cuántos han escuchado esas canciones que cantamos aquí, que entra en el río, un movimiento de gloria? ¿Cuántos han escuchado océanos, que queremos sumergirnos, pero sabes una cosa, no es solamente cantarlo, no es solamente contemplar el río desde afuera, ¿sí? Porque cuando cantamos muchas veces estamos como contemplando, sí, yo sé que hay un río, ¿cierto? Yo sé que hay un río, pero no me meto en el río. ¿A cuántos les gusta meterse en el río? Pero en el río natural, ¿sí? Personalmente, si está pandito, me meto los piecitos. Pero de meterme a nadar en el río, no me meto, porque no sé nadar. ¿Sí? Entonces, cuando contemplamos el río, ¿sí? Y que viene como que con fuerza, lo pensamos, ¿cierto? Y yo quiero decirte que el río del Espíritu Santo tiene corrientes de vida. Y vamos a contemplarlo hoy a través de la palabra del Señor. El río del Espíritu Santo no es un río estancado. El río del Espíritu Santo dice que fluye vida y que todo lo que entrar en él será sanado. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cuestión es que cuando entramos en ese río de vida, cuando miramos el río de vida, lo que hacemos es nomás contemplarlo, ¿sí? Es contemplarlo. Estaba mirando en estos días, el día de ayer, perdón, el río Bogotá. ¿Cuántos aman el río Bogotá? A nadie le gusta el río Bogotá. Pero yo quiero decirte que el río Bogotá, si no fuera por ese río, hermano, ¿cómo sería esta ciudad? ¿A dónde llegarían todos los desechos? O sea, tenemos que darle gracias a Dios por ese río. Y yo estaba mirando el video cuando nació el río Bogotá. El río Bogotá nace en el páramo de Guancheneque, ¿sí? En el páramo de Guancheneque. Y estaba mirando
las aguas cristalinas que comienzan a fluir en el nacimiento de este río. ¿Sí? Y ahí estaba esa persona, estaba tomando su video y decía que pues quería entrar a tener esa experiencia, pero las aguas de este río son frías, o en ese nacimiento, y él comenzaba a meterse. A propósito, cuando yo fui a Santa Marta, había también un río muy frío, y eso, el que se metiera ahí, era un valiente, porque usted salía de ese río y podía salir hasta con dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Por el calor que había en el momento. ¿Sí? Si usted se mete a una agua helada, ¿qué va a pasar? Sale allá torcido, ¡ay, sáquenme de aquí! ¿Sí? Pero muchas veces es importante que, Dios nos ha venido recalcando de que hay un río, de que hay una promesa, pero ¿sabe qué, iglesia? Solamente muchos de nosotros la estamos solamente contemplando. ¿Sí? La estamos contemplando. Y yo quiero decirte que este nacimiento de este río, del río Bogotá, él recoge todos los desechos y a medida que va transcurriendo sus kilómetros, se va viendo ¿qué? Contaminado. Contaminado. Pero yo quiero decirte que hay un río del Espíritu, el río del Espíritu. Usted entra ahí y la enfermedad queda ahí. ¿Cuántos dicen amén? El pecado en ese río queda ahí. Pero este río, quiero decirte que no, el río del Señor no se contamina. ¿Cuántos dicen amén? Sino que dice que todo lo que entrará ahí será sanado. Amén. Y dice la palabra, yo creo que vayamos ahí. Yo creo que nosotros hemos leído este capítulo, lo que les decía en Ezequiel 47. Nosotros hemos leído este capítulo y hemos escuchado canciones de entrar en el río por generaciones. ¿Sí? Por generaciones. Sí, hemos escuchado que yo danzo en el río. ¿Cómo será danzar en el río? En el río del Espíritu Santo. El que dance en el río del Espíritu Santo, tremendo. Es porque tiene un nivel poderoso. ¿Sí? Pero mira lo que dice Ezequiel 47, versículo 9. Quiero que lo leamos todos juntos. En Reina Valera dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Diga, vivirá. ¿Están aquí conmigo? Yo creo que lo leamos todos juntos. ¿Lo tenemos aquí? Ah, tampoco está ahí. Los que tienen la Biblia, ¿sí? Los cristianos, por favor, escuchen. Ezequiel 47, 9. ¿Listo? Yo creo que lo leamos juntos, iglesia. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué pasa? Vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán, ¿qué recibirán? Sanidad. Y vivirán todo lo que entrare en el río. Y junto a él estarán los pescadores, y de Esgandi hasta Englain será su tendedero de redes. ¿Cuántos dicen amén? Mire que hay una extensión, dice el Señor, que se van a extender unas redes. ¿Por qué? Porque los peces que entraren ahí vivirán. Y dice, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Entonces, yo leí esta palabra, hermanos, y para mí fue impactante porque el Señor me mostró como otro modelo de lo que hemos venido aprendiendo, de lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque el problema del cristiano es que está mirando, está contemplando, pero no está viviendo dentro de ese río. Amén. Entonces, quiero comenzar
con el versículo 1, el primer punto es que Ezequiel comenzó a entrar y a contemplar el río del Señor. En el versículo 1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ese es el primer paso. ¿Sí? Yo creo que estén atentos acá, porfa. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Entonces, aquí en primer lugar dice, pongan cuidado, atención, estoy igual que pastor. ¿Sí? Entonces, dice que el río fluía, ¿de dónde? De dentro de la casa. ¿Sí? Me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Sí? Y Ezequiel comenzó a tener la visión. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. O sea, digamos, esta es la casa y por debajo que salían aguas. Entonces, en este primer punto, yo quiero que vayamos a Juan. No vayan a perder ahí, Juan capítulo 2, versículo 18. Juan 2, versículo 18. Y dice la palabra, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Aquí, ¿qué estaba pasando? Jesús estaba en el templo y estaba, ¿qué? Azotando, estaba limpiando la casa porque habían convertido su casa en casa de ladrones. ¿Sí? Pero entonces, 2:18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Diga, lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Cuántos años? 46 años. Imagínense una construcción de 46 años. Demasiado, ¿cierto, Pablito? 46 años. Y dice, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando yo leo Ezequiel, cuando dice la palabra que Ezequiel, Dios lo llevó a la casa, esto es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en la redención, ¿sí? El templo es Cristo. ¿Sí? Y cuando crees en la redención, yo quiero decirte que por medio de Cristo fluyen ríos de agua, de vida, porque Él es el templo, el Espíritu Santo es el templo. Amén. Y dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que cuando tú crees en Jesús, pon atención, cuando crees en Jesús, cuando miras la cruz, cuando dejas que la sangre de Jesús brote sobre tu vida, cuando lo crees, ahí es cuando comienza el río a fluir. Ahí es cuando comienza el río a fluir. Pero mira lo que dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vea que esto es interesante. Los discípulos creyeron, dice que en el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección. ¿Qué quería decir? Que mientras que los discípulos estaban con Jesús, no habían entrado en el río. Estaban cerca de Jesús, estaban cerca del templo, pero no estaban sumergidos. ¿A usted le parece eso muy cotidiano en las iglesias ahora? Que las personas se han acostumbrado a estar cerca del río, pero no quieren meterse en el río. ¿Cuántas personas les gusta
las iglesias, no quiero decir, no estoy hablando de ninguna iglesia, pero yo sé que hay muchas personas que les gustan las iglesias grandes porque allá nadie les dice nada. Porque esconden sus heridas dentro de esos lugares. Hay muchas personas que les gusta eso porque no quieren entrar. Y los discípulos durante estos 3 años que estuvieron con Jesús no fueron sumergidos hasta en el momento de la resurrección. Habían escuchado la palabra, habían escuchado las parábolas, pero no se habían sumergido. Ahí lo dice, ¿no? Dice, y cuando resucitó de entre los muertos, o sea, ahí está diciendo que cuando Jesús resucitó, entonces sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y creyeron. ¿Sí? Y creyeron. Entonces esto es importante porque de aquí parte todo, de Cristo, de Cristo. Amén. Vayamos a Ezequiel nuevamente. Ezequiel 47:6. Y me dijo, aquí el Espíritu Santo le está hablando ¿a quién? A Ezequiel. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Resulta que Dios le puso a hacer todo el proceso a Ezequiel. ¿Sí? ¿Sí? Y comenzó él, dice que el varón estaba con un cordel, ¿sí? Con un cordel. Y estaba midiendo y puso a Ezequiel en esa experiencia, ¿sí? De meterse en el río. Yo no sé si Ezequiel era como yo que no sabía nada. Pero él comenzó a meterse ahí, ¿sí? Y le dijo, ved 1000 codos más. Y comenzó a sumergirse. El agua le llegaba a los lomos. Y dice que ya después el agua era un río que no podía pasar, ¿cierto? Y entonces como que Ezequiel, eso le pasa a uno cuando se está ahogando, es por experiencia. Ezequiel enfocó toda su atención en la profundidad y no en el propósito, en lo que Dios le quería mostrar. Ezequiel enfocó toda su atención ¿en dónde? En la profundidad. ¿Sí? Cuando uno se está ahogando uno pierde la noción, ¿cierto? Pero no en el propósito de ese río. Y dice el versículo 6, le dijo, cuando ya estaba como que no podía, le dijo, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? A mí que nadie me hable cuando me esté, a mí que me saquen de ese lugar, pero que me pongan, no. Pero el Señor le dice a Ezequiel, ¿has visto? O sea, como que lo frenó, ¿sí? Y dice el versículo 7, y volviendo yo, y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y al otro lado. ¿Sabe qué hizo Dios con Ezequiel? Lo sacó de la profundidad y lo llevó a la ribera. Y estar en la ribera tiene mucho significado. Porque usted comienza nuevamente a contemplar el río desde afuera. Ezequiel se metió en la primera, pero no vio los árboles que estaban en la ribera. Pero cuando Dios lo devolvió y le dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Qué pasó? Vio árboles. Tremendo, ¿cierto? Y muchas veces Dios como que nos tiene que sacar del río porque no estamos en el propósito de lo cual es el río. ¿Para qué sirve el río? ¿Usted sabe para qué sirve el río? Aquí se habla del río de Dios. Aquí se habla de un fluir del Espíritu Santo. Pero ¿usted sabe cuál es el propósito de ese río? ¿Usted tiene claro eso? No es solamente meternos y avanzar. Ezequiel tuvo que Dios decirle, vamos a la ribera, papá. Vamos a la ribera. ¿Y qué pasó? Dice aquí, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo,
aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Usted sabe qué es el Arabá? El Arabá es un desierto donde no hay fruto, donde no hay vegetación. Pero dice que estas aguas salían de la casa y iban, ¿a dónde? ¿A dónde iban direccionadas? ¿A dónde iba el río? Al Arabá. Diga Arabá. Usted sabe que hay nivel en el Arabá, ¿cómo le digo yo? Hay muchos que están sumergidos en el Arabá, ¿sí? Donde hay muerte espiritual. El Salmo 69, 13 y 14 dice: no me dejes en las profundidades del agua, dijo el salmista. No me dejes en el lodo cenagoso, porque el salmista pensaba, se sentía en su vida espiritual que cada vez se estaba sumergiendo en ese lodo cenagoso. Su vida espiritual se estaba hundiendo en el lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque le faltaba le faltaba que el río del Espíritu llegara al Arabá. ¿Sí? Este mundo necesita que el río del Espíritu llegue al Arabá, donde no hay nada. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero decirte que esta iglesia va a llegar al Arabá. Va a llegar allá, donde no hay nada, donde hay desierto, donde hay soledad. El Señor va a comenzar ¿a qué? A fructificar. Amén. Porque Él nos está introduciendo en una tierra deseable. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira, esta tierra que te he dado es para reposo. ¿Sí? Y cuando Josué entró al Canaán, ¿qué se encontró? Con un Arabá. ¿Sí? Con un Arabá. ¿Por qué? Porque Canaán estaba muerta espiritualmente. Canaán estaba llena de ídolos. Canaán estaba llena de pecado. Pero yo quiero decirte que cuando el arca del Señor penetró sobre Canaán, penetró el río del Espíritu sobre ese lugar. Porque entró Cristo. Amén. Entró Cristo sobre ese lugar. Yo quiero que miremos el primer paso. Debemos entender qué produce el río. Vayamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Tengo varios ejemplos aquí para mostrarles. Lucas 24, 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces, ¿qué dice? Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. ¿Sí? Nuestro entendimiento. Cuando hablamos de ese entendimiento,
nos referimos, aquí tengo una palabra que se llama dianoigo en el griego, ¿sí? Y este abrir el entendimiento quiere decir abrir completamente. ¿Qué es? Abrir completamente. Dígale a la persona que está a su lado, abrir completamente. ¿Sí? ¿Usted le ha pasado alguna vez que usted abre la puerta de su casa y como que la abre y mira a ver quién es? ¿Sí? O mira por el ojito. Y dependiendo quién sea, abro la puerta. Abrir completamente. ¿Sí? Hay muchos que están mirando por el ojito. ¿Sí? Hay muchos que están contemplando el río, lo que produce, pero no se quieren meter ahí. Y es porque no tienen abierto su entendimiento. Abrir por completo lo que estaba cerrado. Esa es otra palabra de esa palabra. Desbloquear. ¿Cuántos están bloqueados aquí? ¿A cuántos se les ha bloqueado la contraseña? ¿Y usted cómo era para pagar ese recibo? Tiene 3 intentos, ¿no? Son 3 intentos. Ya después, bloqueado, papá. Espérese al otro día o comuníquese con un asesor. O vaya al banco directamente. ¿Sí? Y hay muchos, ¿sabe que hay muchos que se bloquean con la palabra? Porque es que entrar en ese río, cuando usted comienza a avanzar en el río, usted no las cree. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Viene una palabra a su vida y usted en su corazón no tiene abierto el entendimiento y la comprensión y la magnitud de lo que Dios puede hacer a través de esa palabra. ¿Sí? Y muchas veces pensamos y miramos que los resultados anteriores no fueron los óptimos y nos vamos por lo natural. ¿Sí? Pero es porque no tenemos abierto nuestro entendimiento. Diga entendimiento. El entendimiento es la capacidad espiritual de comprender. ¿Es una capacidad qué? Mire que aquí no está hablando de una capacidad física. ¿Sí? Aquí, cuando Dios le dice a Ezequiel, y toda alma viviente, ¿se está refiriendo a qué? Al espíritu de la persona. O sea que el entendimiento que Dios quiere que tengamos es espiritual. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Están conmigo? Vayamos a Marcos 7:31. Y aquí usted se va a reír. Marcos 7:31. Para ver si hacemos un milagro de estos aquí en la iglesia. ¿A cuántos les gustan los milagros? Amén. Entonces vamos a ver si les gusta. Vamos a practicar este milagro aquí en la iglesia. Y ustedes me dicen, bueno, dice Jesús sana a un qué? Sordo mudo. Y dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese las manos encima. ¿Por qué le decía que las manos encima? Porque sabían que había impartición, que había poder en ese momento. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Imagínense un milagro de esos aquí. Yo estaba viendo un video de una persona, de un pastor que le estaba imponiendo las manos y como que se cae y la señora, quíteme las manos. Y se ve ahí peleando. ¿Sí? Imagínense que a usted el pastor le meta los dedos en los oídos. Tiene que abrir su entendimiento. Pero aquí dice que esta persona, Jesús le hizo eso. Dice, le trajeron un sordomudo y dice, y tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él. ¿Cuántos se dejarían hacer eso?
Usted comienza, ¿será que se bañó las manos? ¿Será que...? ¿Sí? Tome gelcito, pastor, y hágale. Y ahora dice, y escupiendo, tocó su lengua. Imagina que el pastor va a hacer aquí una unción de... Ahora saquen la lengua, por favor. ¿Cuántos estarían dispuestos a un milagro de esos? Que con la saliva tocara la lengua. Usted dice, gas. Pero sabe que en el río de Dios hay cosas, cuando entramos en el río nos vamos a encontrar con cosas locas. Tremendo, ¿cierto? Pero cuando hay una disposición en el corazón, yo tengo que decir, Señor, abre mi entendimiento para lo que tú quieres hacer, Dios. Porque muchas veces usted dice, yo no voy a hacer eso. Naamán, Dios le dijo, entra en el río. ¿Yo qué me voy a meter en ese río? O sea, en su mente natural, nada que ver. Él dijo, ¿acaso no son mejores los ríos de mi país? Entonces, cuando aquí se les habla del río, yo tengo que entender cuál es el propósito de entrar en ese río. Y si no has entendido el propósito, Dios te va a llevar a la ribera, ¿sí? Nuevamente te va a sacar de allá, te va a decir, mira, ¿cuál es el propósito del río? Que vaya al Arabá, a las partes infructuosas donde hay muerte. Dice que ese río llegaba al mar muerto, donde no había vida, donde no habían peces, y que todo lo que entrara en ese río iba a vivir. ¿Cuántos creen eso? Amén, Jesús. Miremos otro ejemplo rápidamente. Hechos 16:14. Yo me puso varios ejemplos aquí para que entendiéramos. Hechos 16:14. Dice, veámoslo desde el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta. Vea, otra vez la puerta. ¿Sí? Junto al río, mira, nuevamente el río. ¿Sí? No es casualidad. Donde solía hacerse la oración. Ay, Dios mío, Señor. ¿Sí? La puerta, eso tiene algo tremendo, iglesia. La puerta, el río y donde se hacía la oración. ¿Sí? Y dice, perdón, versículo, siempre me pierdo cuando les hablo. ¿Versículo qué? Del 16. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía esta mujer? Y estaba oyendo, diga, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hizo el Señor? El Señor tuvo que abrir su corazón porque ella estaba adorando, ella tal vez había escuchado, pero su entendimiento no estaba completamente abierto. Entonces dice que esta mujer, el Señor, ¿qué hizo? Le tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiera. ¿Y qué pasó cuando ella entendió? Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Nos qué? O sea que cuando una persona tiene abierto su entendimiento, el río que produce en esa persona, querer más, desear más. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Una sed insaciable. Diga insaciable. Una sed insaciable. Eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando yo comienzo a dar los pasos de fe dentro de ese río. ¿Sí? Entonces usted ya no viene a la iglesia
Es un deseo de estar en la casa. Es un deseo leer la palabra. Es un deseo estar con el Señor. Es algo que usted está viendo que se está produciendo dentro de su interior. Amén. Dios, en segundo lugar, Dios estableció un medio para producir vida: la predicación de su palabra. ¿Sí? Ese es el medio por el cual Él produce vida. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 1, 20, 21. Dice: ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Yo quiero decirte que la iglesia no es para disputar por palabras o por sabidurías humanas. ¿Sí? Cuando Dios te abre el entendimiento, no es el entendimiento del mundo, es el entendimiento de tu hombre interior, ¿sí? El cual el mundo no lo puede comprender. Y vea lo que dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Será que el mundo dice que estamos locos? Porque ellos tienen su entendimiento entenebrecido. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuántos se gozan con la predicación? ¿Cuántos se gozan cada domingo cuando su pastor está? Porque a Dios le salvó, le agradó salvarlo a usted, mientras que regresa a donde el Señor por medio de su palabra. Tremendo, ¿cierto? Por eso dice: no descuidemos esta salvación, ¿sí?, tan grande. Entonces, ¿cómo no la descuido? Por medio de la palabra, esa es la forma. Por medio de su palabra, ese es el alimento. Ahí es donde comienza a fluir el Espíritu Santo. Amén. Por medio de una palabra es cuando usted comienza a sumergirse. Yo quiero decirte que los discípulos vieron la resurrección de Cristo, pero por medio de esa palabra que Jesús les había dado, creyeron. Y cuando creyeron, fueron sumergidos. Amén. Fueron sumergidos. Amén o no. Entonces el río existe para producir vida. El río existe, ese es el propósito del río. El río existe para producir transformación. ¿Cuántos dicen amén? El río existe para producir restauración. Amén. El río existe porque el que entra ahí, su vida espiritual prospera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, esto es para que meditemos Ezequiel 47. Quiero concluir ahí que dice, versículo 8: y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Sí? Por haber entrado allá esas aguas, los peces ¿qué? Recibirán sanidad. ¿Sí? O sea que en el Arabá, cuando las aguas entren al Arabá, tenemos que tener la red, iglesia, lo que dice Ezequiel. Porque dice que los pescadores extenderán su red para atrapar esos peces. Amén. Entonces, esto es evangelio explosivo, evangelismo explosivo. Si la iglesia no se sumerge, si la iglesia no entra en el río, si no entramos en este paso que el Señor nos ha mostrado, no vamos a poder cumplir el propósito. Amén. Yo le invito para que se ponga en sus pies.
Entonces, la pregunta es, ¿ya entraste en el río? ¿Ya entraste en el río? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿ya entraste en el río? ¿O solamente has observado el río? Muchos hablan del río. Muchos cantan acerca del río. Pero Dios está buscando personas que decidan completamente sumergirse. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos envuelva hoy. Dile, Señor, yo quiero que abras mi entendimiento, Señor. Dile, Señor, yo quiero que abras mi entendimiento, Padre. Abre mi entendimiento, Espíritu Santo. Tu voz me llama a las aguas. Vamos a adorarle al Señor. Y dile, Señor, abre mi entendimiento, Señor. Porque tal vez estoy adorando sin tener el entendimiento, Señor. Tal vez estoy adorando, Señor, y Señor, me has dado palabras, me has dado promesas, Señor. Pero no he creído, Señor. Y he sido como tus discípulos, Señor. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Ruégale al Espíritu Santo. Llévame a la ribera nuevamente. Llévame a la ribera nuevamente. Si es necesario volver a empezar, Señor, lo hacemos. Pero tú me dices que las aguas de este río llegarán al Arabá. Tú, Señor, me dices que las aguas de este río tocarán mi familia. Tocarán ese hijo que está enfermo. Tocará, Señor, ese esposo que es incrédulo. Las aguas de ese, créalo y levanta tus manos. Créelo y dile, Señor, gracias, porque las aguas que estoy percibiendo en este lugar llegarán, Señor, a ese corazón incrédulo, Señor. En el nombre de Jesús. Abre mi entendimiento, Señor, para crecer, para servirte, Señor. Abre mi entendimiento, Señor, para poderme sumergir, Señor, y deleitarme en lo precioso, Señor, en esos tesoros de la sabiduría. Gracias, Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Vuelve a la ribera, vuelve a la ribera. Es el tiempo de volver a empezar. Ahí te encuentro en lo incierto. No es nadar por nadar. No es sumergirse por sumergirse. Sobre Gracias, Dios. Y a tu nombre clamaré. Gracias, Jesús. En ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy. Gracias, Jesús. Hasta el final. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén, Jesús. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios.